no tenían que llevar a cabo la elección y tenían un su amparo ahí que habían planteado hace mucho tiempo, que era por una cuestión de que no había un reglamento para aplicar una ley, pero ya se había electo creo que 2 veces corte sin existir ese reglamento. Y bueno, la cosa es que al final se agarraron de eso y la Corte Suprema de Justicia suspendió la elección. Como consecuencia, no eligieron a la nueva Corte. Esta Corte, ellos realmente no tienen la culpa, jóvenes. ¿Va? Yo he oído que mucha gente dice, no, que esos magistrados corruptos, que no sé qué. Ellos no tienen la culpa. En todo caso, la culpa la tuvo la Corte de Constitucionalidad anterior, porque ellos fueron los que dictaron el fallo. Estos se encuentran en imposibilidad jurídica de dejar los cargos. Si ellos dejan su cargo, incurren en responsabilidad. Entonces ellos tienen que seguir en el cargo hasta que nombren a su sucesor. Y ellos ya manifestaron, todos los magistrados de Corte de Constitucionalidad y de Corte Suprema de Justicia, ellos ya manifestaron de que su nombramiento es ilegal y que por lo tanto ellos están ahí porque se los ordenan, pero su periodo ya terminó, su periodo constitucional ya terminó. ¿Va? Entonces, es una situación compleja, ¿verdad, jóvenes? Porque imagínense ustedes que ahora vengan, porque digamos la intención era que este Congreso eligiera a los magistrados. Pero imagínense que ahora llega el momento de elegir y este Congreso va a elegir y a alguien se le ocurre poner un amparo y decir, no, lo que pasa es que ellos no pueden elegir porque a esos magistrados les tocaba elegirlos al Congreso anterior. Pues miren, sería una de nunca acabar, ¿no? Entonces yo creo que aquí sí le hicieron daño a la justicia porque, miren, me dice que, disculpen la expresión, pero mm, nunca había pasado, nunca había pasado que la propia Corte de Constitucionalidad esté violando los plazos establecidos en la Constitución. Nunca se había visto, nunca. ¿Entienden? Entonces, le causaron un daño grande al país porque ya llevamos, estos magistrados debieron haber salido hace 3 años y prácticamente van a terminar un segundo periodo. Y si no Lick, eligen unos nuevos, ¿qué? Siguen. Lick, una pregunta. ¿Sí me da él? ¿Y de esas noticias, cómo se entera uno? ¿Dónde salen esas noticias? Mire, pues, esas en su momento salieron en todos los periódicos. ¿Va? Yo oigo, bueno, ahorita no, antes oía muchos programas de opinión en las radios y todo, que ahí hablaban de esos temas también, foros en internet, ¿verdad? Pero sí, sí, en su momento sí fue público y de hecho había gente que lo justificaba. O sea, la gente que era pro sí, sí, ¿verdad? Digamos, probablemente ya ni se acuerdan de eso porque ellos, imagino que muchos ciegamente justificaban todo lo que hacía la CICIG, ¿verdad? Justificándolo con que era una lucha contra la corrupción, pero realmente la CICIG hizo muchas cosas ilegales, un montón de cosas ilegales. Y entre esas esta. Entonces, al final de cuentas, sí salió en todos los diarios y todo en su momento, pero como le digo, la gente lo justificaba. Qué bueno que hicieron eso, que no dejaron esos corruptos del Congreso elegir a los magistrados, pero a ellos les correspondía legalmente hacerlo. Y por supuestamente la no existencia de un reglamento de una ley, violaron los plazos constitucionales, ¿no? Entonces, al Y final de yo cuentas, digo, sí. yo estaba pensando ahorita, mm, el pueblo es el que tiene digamos, el mando, ¿va? Por verlo así, ¿va? Sí, el poder radica en Pero, el pueblo. ajá, pero y en esos casos, ahí sí que no toman en cuenta nada el pueblo o no manda el pueblo, ¿vale? Porque son reelectos o son puestos por ellos mismos prácticamente, ¿va? Pues sí, pues prácticamente va, pero al final de cuentas nos dejaron sin la posibilidad de tener nuevos magistrados, ¿va? Porque, miren, yo soy fiel creyente, hay algunos países en que los puestos de magistrados prácticamente son vitalicios, hasta que se muere o se jubila, lo sustituyen por otro, ¿va? Aquí en Guatemala no, aquí se establece que hay una alternabilidad y pueden ser reelectos si son buenos.
¿me entienden? Pero, y si ya terminó su periodo, pues ya terminó, deberían de salir y elegir otros. Entonces, al final, yo sí creo que aquí sí le hicieron un daño fuerte al sistema jurídico, ¿va? Porque no sabemos cuándo van a salir esos magistrados, independientemente, o sea, sean buenos o sean malos. No es eso lo que estamos juzgando. Lo que estamos juzgando es de que el periodo de ellos ya terminó. Yo tengo mi cuate que es magistrado de sala, puro brother, ¿ah? Mi amigo del alma, pero ya su periodo terminó y él lo sabe, porque él les dice, no, muchas que esto es ilegal, pero ¿y qué podemos hacer? No podemos entregar, ¿va? Porque sería como abandonar el cargo. Entonces, ellos también están en contra de la espada de la pared. Hay una magistrada de la Corte Suprema de Justicia, no me acuerdo el nombre de ella, fue presidenta, ya no aguanta, dice, ya no aguanta, ya quiere, es que imagínense, joven, ha de ser una presión bien fuerte estar en la Corte Suprema de Justicia. Y Liz, imagínense que pero ya entonces es que como un contrato que ellos firman. miren, lo que pasa es de que ellos les dan un acta de toma de posesión del cargo, ¿va? Y constitucionalmente el periodo del cargo son 5 años. Entonces, al terminar esos 5 años, se supone que ya tienen que estar electos los magistrados nuevos y a estos le entregan el cargo a los nuevos, se acabó. Se van ellos a seguir con sus carreras profesionales en la oficina, regresan a su cargo de juez, los que sean jueces, etcétera, ¿verdad? 5 años irrenunciables. 5 años, mire, puede renunciar por motivos justificados, ¿va? Digamos, por enfermedad, obviamente pueden renunciar, ¿va? Entonces, pero sí es una situación bien difícil en la que nos encontramos actualmente porque no sé cómo lo vamos a resolver. Bueno, sí sé, al final esto lo va a terminar resolviendo la Corte de Constitucionalidad, de la misma forma que la Corte de Constitucionalidad nos metió en este embrollo, ellos van a ser los que nos van a tener que sacar de ahí, ¿verdad? Pero no sé cuánto tiempo nos va a llevar. No sé si esta corte que está ahorita lo va a hacer, ¿verdad? Porque aquella corte resolvía bien rápido todo lo que la CICIG le pedía, o procurador de los derechos humanos, o todos los que eran afines a ellos. Pero cuando les pedía algo a alguna otra entidad o algún particular, se tardaban años en resolver. Yo no sé cómo va a hacerlo esta corte, ¿verdad? No estoy criticando a la corte, joven, no van a pensar que es una crítica. Bien, establece el 215. Elección de la Corte Suprema de Justicia. Los magistrados de la Corte Suprema de Justicia serán electos por el Congreso de la República para un periodo de 5 años, de una nómina de 26 candidatos propuestos por una comisión de postulación. También en la comisión de postulación le tiene que traer una nómina con el doble. Bien, son 13 magistrados, le presentan una nómina de 16. Y de esa nómina de 16, el Congreso elige quiénes son los 13 que van a ser magistrados. Aquí no sabemos todavía quién va a ser el presidente ni nada. Ahorita vamos a ver cómo se elige el presidente. Y luego establece que los va a proponer una comisión de postulación. Eran las famosas comisiones de postulación. Ha sido un rollo a jóvenes porque en la última elección de magistrados de la Corte de Constitucionalidad, hubieron acciones legales en contra de personas que habían formado parte de estas comisiones de postulación y los acusaban de corrupción, ¿verdad? Porque supuestamente habían visitado a un político en un hospital donde estaba él recluido, ¿verdad? Porque él supuestamente estaba en prisión preventiva, pero como se enfermó lo metieron en un hospital privado. Entonces ahí en ese hospital privado supuestamente se llevaron a cabo reuniones entre algunas personas que querían formar parte o formaban parte de las comisiones de postulación y, eh, y, y pues los acusaron de la comisión de algunos delitos, pero al final de cuentas era político porque lo que querían era que estas personas no los eligieran como magistrados, porque casualmente el mismo día de la elección inician los procesos de detención y todo, o sea,
Fue un show político a jóvenes, como suelen haber acá. Como suelen haber acá. ¿Cómo se integra la comisión de postulación? La comisión, la comisión de postulación se integra, fíjense, pues primero por un representante de los rectores de las universidades del país, quien la preside. Entonces, uno de los integrantes lo eligen entre todos los rectores de las universidades. Ellos eligen a un representante y él va a ser el que va a presidir. En la última era el de la Mesoamericana, creo yo que era. Era el representante de los rectores. Segundo, los decanos de las facultades de Derecho, de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad del país, de cada universidad del país. Entonces, miren todos los decanos. Cuando yo empecé a estudiar, habían creo que 4 facultades de Derecho o 3 facultades de Derecho en el país. 4. Landívar, San Carlos, Mariano y Marroquín. 4 facultades de Derecho. Miren, en ese tiempo, la comisión de postulación se formaba con 4 decanos. Para cuando yo me estaba graduando, jóvenes, ya eran, hicimos la cuenta, me recuerdo yo, creo que eran 12 decanos ya. Habían 12 universidades. Y ahorita hay más, ¿no? Entonces, ¿sí, Mindael? Tengo una duda ahí. Cuando dice universidades, digamos, cuando la primera, el representante de los rectores de universidades del país, universidades, todas las universidades. Todas, Ah, en este caso, digamos, la de nosotros prácticamente. todas. Ajá, exacto. Todas. Digamos, el rector de la universidad regional, él participó en la elección del representante de los rectores. Y él vota para elegir el representante de los rectores. Y el decano de la universidad regional, de la Facultad de Derecho, él participa también en la comisión de postulación por ser decano, ¿verdad? Entonces, sí, 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 de todas las universidades. ¿Verdad? Todas las universidades, los rectores de todas las universidades y los decanos de todas las facultades de Derecho. ¿Verdad? Porque no todas las universidades tienen facultad de Derecho. Por ejemplo, la del Valle no tiene. ¿Verdad? La Galileo creo que tampoco. Entonces, pero hay otras que sí tienen. Entonces, solo las que tienen facultad de Derecho. Luego, un número equivalente de representantes electos por la Asamblea General del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala. ¿Qué quiere decir? Si son 15 decanos, por darles un ejemplo, entonces se tienen que elegir 15 miembros por parte del Colegio de Abogados. Si fueran 20 decanos, entonces un número equivalente, 20 miembros del Colegio de Abogados. Y por igual número, representantes electos por los magistrados titulares de la Corte de Apelaciones y demás tribunales a que se refiere el 217 de la Constitución. O sea, son todos los tribunales colegiados, salas de apelaciones, tribunal de lo contencioso administrativo, etcétera, ¿verdad? Entonces, todos estos tribunales que tienen la misma calidad de sala de apelaciones eligen también a un igual número de representantes, ¿verdad? Que tiene que ser un número igual al de los decanos. La elección de candidatos requiere el voto de por lo menos las 2/3 partes de los miembros de la comisión. O sea que para que declaren a un candidato elegible, se requiere por lo menos 2/3 partes de los votos de los miembros de la comisión, ¿verdad? Es una mayoría calificada. En las votaciones, tanto para integrar la comisión de postulación como para la integración de la nómina de candidatos, no se aceptará ninguna representación, o sea, tienen que hacerlo personalmente, no por medio de mandato.
Los magistrados de la Corte Suprema de Justicia elegirán entre sus miembros con el voto favorable de las 2/3 partes al presidente de la misma, el que durará en sus funciones un año y no podrá ser reelecto durante ese periodo de la Corte. ¿Vamos bien? O sea que miren, hay 13 magistrados. De esos 13 magistrados, hay 5 que van a ser presidentes, uno por cada año. Que miren, el presidente dura un año y no se puede reelegir. Dura ahí todo la Corte. En otro periodo puede volver a ser presidente. ¿No? Ellos mismos lo eligen. Ellos mismos eligen a su presidente. Normalmente no hay problema. Pero ya hubo un caso que pasamos casi 2 años o más de 2 años con el mismo presidente y no podía entregar porque no se ponían de acuerdo para elegir al nuevo presidente. Entonces aquel no podía entregar hasta que al fin se pusieron de acuerdo y eligieron. ¿No? Yo, si hubiera sido legislador constitucional, yo hubiera puesto que la presidencia iba a ser un año alternado entre los 5 de mayor edad, empezando por el más viejo. Entonces ahí que solo los que ya están designados, los 5 más de mayor edad, los más grandes, digamos, son los 5 que van a ser presidentes. Así ya no hay problemas de elección más, sino que se van en orden, así como la Corte de Constitucionalidad. Pero lo hicieron de esta forma, entonces ahora ellos tienen que elegir, ¿verdad? Ellos tienen que elegir. Y se requieren 8 votos para elegir al presidente. Requisitos para ser magistrado de la Corte Suprema de Justicia. Para ser electo magistrado de la Corte Suprema de Justicia se requiere, además de los requisitos previstos en el artículo 207 de esta Constitución, ser mayor de 40 años y haber desempeñado un periodo completo como magistrado de la Corte de Apelaciones o de los tribunales colegiados que tengan la misma calidad, o haber ejercido la profesión de abogado por más de 10 años. Entonces, miren, tiene que ser mayor de 40 años, tiene que haber desempeñado por un periodo completo como magistrado de la Corte de Apelaciones o un tribunal equivalente, o haber ejercido la profesión de abogado por 10 años, por lo menos. Ahora, magistrados de la Corte de Apelaciones. Los magistrados de la Corte de Apelaciones se van a elegir de manera similar, ¿verdad? También los va a elegir el Congreso y también van a elegirlos de una nómina presentada por una comisión de postulación. La diferencia es en cómo se integra la comisión de postulación. Prácticamente se integra de la misma manera. La única diferencia es de que aquí no están el número de representantes electos por la Corte de Apelaciones, sino que aquí hay un número de representantes que son electos por la Corte Suprema de Justicia. ¿Vamos bien? Entonces, los miembros de los que van a elegir Corte Suprema de Justicia los nombran las Cortes de Apelaciones. Y los miembros de los que van a elegir Corte de Apelaciones los nombra la Corte Suprema de Justicia. Miren, 217. Para ser magistrado de la Corte de Apelaciones, de los tribunales colegiados y de otros que se crearon con la misma categoría, se requiere, además de los requisitos señalados en el artículo 207, ser mayor de 35 años, haber sido juez de primera instancia o haber ejercido por más de 5 años la profesión de abogado. Los magistrados titulares a que se refiere este artículo serán electos por el Congreso de la República, de una nómina que contenga el doble del número a elegir. O sea que si se van a elegir 100 magistrados, la nómina tiene que tener 200 candidatos. ¿Verdad? Y así sucesivamente. Tiene que tener el doble de la cantidad de magistrados que se van a elegir. Propuesta por una comisión de postulación integrada por un representante
de los rectores de las universidades del país. Este es igual. ¿Va? No es el mismo, no es la misma persona. ¿Va? Una persona va a ser el representante de, de los rectores para la comisión de la Corte Suprema y otra persona diferente nombrada para la comisión. Pero los nombran las mismas personas, ¿verdad? Los rectores. Ahora estos sí son los mismos. Miren, los decanos de las facultades de Derecho o Ciencias Jurídicas y Sociales de cada universidad del país. Luego un número equivalente de nombrados por el Colegio de Abogados, por la Asamblea del Colegio de Abogados, y un igual número representante de los magistrados a la Corte Suprema de Justicia. Entonces, es igual, si se dan cuenta, salud. Si se dan cuenta, la comisión de postulación es Gracias. igual, ¿verdad? Es igual a la otra, lo único es de que los últimos miembros en los elige la Corte Suprema de Justicia en vez de la Corte de Apelaciones y viceversa, ¿verdad? Pero de ahí, si se dan cuenta, están formadas igual las dos comisiones de postulación. De ahí la elección de los candidatos requiere el voto por lo menos de las 2/3 partes de los miembros de la comisión, igual, ¿verdad? Que la de la Corte Suprema de Justicia. Para poder elegir a un candidato lo tienen que elegir o tienen que tener el voto favorable de las 2/3 partes del total de miembros. En las votaciones, tanto para integrar la comisión de postulación como la integración de la nómina de candidatos, no se aceptará ninguna representación. Ahora, la Corte de Apelaciones se determina con el número de salas que establezca la Corte Suprema de Justicia. Y ella también va a fijar su ubicación. Entonces, el número de salas es la Corte Suprema de Justicia la que determina cuántas son. Cada determinados periodos, la Corte Suprema va abriendo salas nuevas en diferentes lugares, ¿verdad? O, por ejemplo, hay lugares, por ejemplo, en Retaluleu, ahí hay una sala mixta, ¿verdad? Entonces ellos conocen penal, conocen antejuicios, conocen diferentes materias, digamos. Entonces, según la necesidad que hay, la Corte Suprema de Justicia decide en dónde abrir y cuándo abrir más salas, ¿verdad? De la Corte de Apelaciones. Entonces, la Corte de Apelaciones tiene las salas que determina la Corte Suprema de Justicia. Otros tribunales que tienen carácter de tribunal colegiado, como las Cortes de Apelaciones, ahí tenemos, por ejemplo, los tribunales militares. Los tribunales militares, estos se van a encargar de juzgar a los militares cuando estos cometan delitos de orden militar, ¿verdad? Ahora, si el militar comete un delito de orden civil, digamos, él comete un homicidio de una persona, él tiene que ser juzgado un delito por tribunales civiles. O sea, entendido que solamente van a juzgar a los tribunales militares. Uno, solo pueden juzgar a los militares, no pueden juzgar a los civiles. Y dos, solamente pueden juzgar a los militares por delitos militares. Miren, los tribunales militares conocerán de los delitos o faltas cometidos por integrantes del ejército de Guatemala. Ningún civil podrá ser juzgado por tribunales militares. De ahí tenemos los tribunales de cuentas. Los tribunales de cuentas o el tribunal de cuentas, estos también tienen calidad de órgano colegiado. Miren, la función jurisdiccional en materia de cuentas será ejercida por los jueces de primera instancia de cuentas, estos son de primera instancia, y aquí vienen los colegiados, miren, y el tribunal de segunda instancia de cuentas. Entonces, como una sala de apelaciones, solo que no se llama sala de apelaciones, sino que se llama tribunal de segunda instancia de cuentas. Contra las sentencias y los autos definitivos de cuentas que pongan fin al proceso en los asuntos de mayor cuantía, procede el recurso de casación.
Este recurso es inadmisible para los procedimientos económico coactivos. Digo un ejemplo ahí, disculpe. De los juicios de cuentas. Ajá, El juicio porque de dice cuentas con... es cuando un funcionario del Estado, digamos, realiza eh, alguna, algún procedimiento, digamos, de los que es parte de su competencia, pero incurre en responsabilidad. Entonces la Contraloría le va a llevar a cabo, digamos, la Contraloría siempre está haciendo auditorías. Entonces puede ser que una de las auditorías, la Contraloría encuentre algún hallazgo. Entonces, si la Contraloría encuentra algún hallazgo, se lo van a notificar a usted y usted tiene que defender ese hallazgo. Si usted no lo defiende o no lo defiende bien a consideración de ellos, le van a imponer una multa. ¿Ya? Pero como consecuencia de esto, usted puede incurrir en responsabilidad. Y puede ser que se determine que usted le tenga que pagar al Estado. Imagínese, usted estuvo encargado de hacer una carretera que valía 84 millones. Pensemos en el libramiento de Chimaltenango, que se está cayendo. Yo pasé por ahí una vez, estaba en chilero, pero no estaba lloviendo. Dicen, cuando está lloviendo es otra cosa. La cosa es de que, ¿qué pasa si la carretera quedó mal hecha y la carretera se está derrumbando? Y usted incurre en responsabilidad por eso. Entonces usted le va a tener que pagar al Estado. Ahí es donde entra el juicio de cuentas. ¿No? Entonces, ahí ellos conocen en primera instancia este proceso en el cual el Estado lo va a demandar a usted para cobrarle, ¿no? Por esa responsabilidad. Y si llega a segunda instancia, entonces ahí va a llegar al juicio, al tribunal de segunda instancia de cuentas. ¿Vamos bien? Más o menos por ahí va, ese es el camino que sigue para llegar hasta este proceso. ¿Va? Pero sí tiene que ver con la responsabilidad de los funcionarios públicos, pero en la comisión en el ejercicio de su cargo. ¿Verdad? También tenemos el Tribunal de lo Contencioso Administrativo. ¿Verdad? El Tribunal de lo Contencioso Administrativo, este es cuando ustedes, digamos, le hacen un procedimiento el Estado, pero lo hace mal. Entonces ustedes le pueden pedir al momento de que les resolvieron, ustedes pueden pedirle al Estado por medio de un recurso administrativo que corrija, revocatoria o reposición, depende quién haya dictado la resolución. Si ese recurso es desfavorable, entonces ustedes tienen la opción de iniciar un proceso de única instancia. Este no tiene apelación, que se llama Tribunal de lo Contencioso Administrativo. ¿No? Entonces, este lo conoce perdón, el proceso se llama proceso contencioso administrativo y lo conoce el Tribunal de lo Contencioso Administrativo. Su función es de contralor de la juridicidad de la administración pública y tiene atribuciones para conocer en caso de contienda por actos o resoluciones de la administración y de las entidades descentralizadas y autónomas del Estado, así como los casos de controversias derivados de contratos y concesiones administrativas. Para ocurrir este tribunal, para ocurrir a este tribunal no será necesario ningún pago o caución previa. Sin embargo, la ley podrá establecer determinadas situaciones en las que el recurrente tenga que pagar intereses a la tasa corriente sobre los impuestos que haya discutido o impugnado y cuyo pago al fisco se demoró en virtud de recurso. Entonces, miren, todos estos tribunales van a ser eh, nombrados en el mismo momento que se eligen a los tribunales de apelaciones, a la Corte de Apelaciones. En esa misma elección se van a elegir a todos estos otros, al Tribunal de Cuentas, al Contencioso Administrativo y también a los miembros de los tribunales militares. En el 222 establece los magistrados suplentes. Los magistrados de la Corte Suprema de Justicia
serán suplidos por los magistrados de los tribunales a que se refiere el artículo 217, ¿verdad? Que son la Corte de Apelaciones, conforme lo disponga la ley del organismo judicial, siempre que reúnan los mismos requisitos que aquellos. O sea, si se dan cuenta ustedes, los magistrados de la Corte Suprema de Justicia no tienen suplentes, como los tenían en la Corte de Constitucionalidad. ¿Se acuerdan que allá con el titular elegíamos al suplente? Acá no. En la Corte Suprema de Justicia, si tenemos que sustituir a uno, lo vamos a, temporal o definitivamente, lo vamos a sustituir con magistrados de la Corte de Apelación. En la forma que lo disponga la ley del organismo judicial. ¿Verdad? La ley del organismo judicial va a disponer la forma en que se van a resolver. Entonces, establece la ley, les adelanto, la ley del organismo judicial establece que primero con el presidente de la sala primera. Si no puede él, con el presidente de la sala segunda. Y así sucesivamente con todos los presidentes. Y cuando ya se acaben los presidentes, entonces empezaríamos con el vocal primero de la sala primera, vocal primero de la sala segunda y así, ¿verdad? Así establece que se van a llevar a cabo la sustitución. Ay. De esa forma se va a llevar a cabo la sustitución. Pero es importante, los que van a sustituir, ellos son magistrados de sala de apelaciones, pero tienen que llenar los requisitos para poder ser magistrado de la Corte Suprema de Justicia. O sea, tienen que ser mayores de 40 años, tienen que haber ejercido por lo menos un periodo completo como magistrados de sala de apelaciones o tienen que haber ejercido por 10 años la profesión de abogados, ¿verdad? Si no los cumplen, entonces, aunque sea presidente de la sala primera, no va a poder ser magistrado. ¿Estamos bien? Ahora, los magistrados de sala, estos sí tienen suplentes, ¿verdad? Los magistrados de sala sí tienen suplentes. Los magistrados de los tribunales a que se refiere el artículo 217 de la Corte de Apelaciones de esta Constitución tendrán como suplentes a los magistrados que con tal categoría haya electo el Congreso de la República. Miren, las salas de apelaciones sí tienen suplentes. Los magistrados suplentes serán electos en la misma oportunidad y forma que los titulares y de la misma nómina. Miren, en el mismo momento y de la misma nómina que se eligen los magistrados titulares, ahí se eligen también a los magistrados suplentes. ¿Alguna duda, jóvenes? No, Lick. Por el momento no, Lick. Excelente. Luego tenemos al Contralor General de Cuentas. El Contralor General de Cuentas, este es un órgano administrativo creado por la Constitución, que este se va a encargar del régimen de control y fiscalización de todo el Estado. Este es bien especial porque fíjense que ellos tienen derecho a fiscalizar a cualquier entidad del Estado, descentralizada, autónoma, no importa, ellos la pueden fiscalizar. Es más, si hay alguna entidad privada que está manejando fondos del Estado, entonces la Contraloría también los puede fiscalizar, ¿verdad? Entonces, la Contraloría General de Cuentas es un ente básicamente creado para verificar que se esté cumpliendo con la normativa legal.
¿verdad? Que se esté llevando a cabo bien todo lo relativo a las inversiones del dinero del Estado. Y miren, ustedes no tienen idea de lo que controlan esos, de todo. Cualquier procedimiento que esté mal hecho, ellos saben. Es más, hay algunos que no están mal hechos, pero ellos ven algo malo y ponen un hallazgo. Entonces hay que irles a explicar que el procedimiento por tal y tal y tal y tal y tal motivo está bien hecho, ¿verdad? Pero sí andan ellos fiscalizando, digamos, de una forma muy, muy, muy severa, ¿verdad? A veces hasta se pasan, digo yo. Contraloría General de Cuentas. La Contraloría General de Cuentas es una institución técnica, descentralizada y con funciones fiscalizadoras de los ingresos, egresos y en general de todo interés hacendario de los organismos del Estado, los municipios, entidades descentralizadas y autónomas, así como de cualquier persona que reciba fondos del Estado o haga colectas públicas. Miren, por ejemplo, las fundaciones, es como Fundabien, por ejemplo, la Teletón y ellos, Estado, Lotería Santa Lucía, todas las fundaciones que se dedican a algún tipo de asistencia social o algo que recauda fondos públicos, todos son fiscalizables por la Contraloría General de Cuentas. Hace algunos años, cuando estuvo el gobierno del FRG, Alfonso Portillo, tenían unos grandes problemas con Fundabien, ¿va? De hecho, el Contralor de Cuentas de ese tiempo fiscalizó a Fundabien porque decía que no estaban utilizando adecuadamente los fondos y todo. Hubo mucha gente que de hecho hasta dejó de apoyar a la Teletón por eso. Al final se demostró de que todo la que estaba detrás de todo era la gobernadora departamental, que ella quería que le dieran parte de lo que recaudaba Fundabien para una fundación que ella tenía. Ese era el mejor. Entonces, al final de cuentas, pues no llegó a nada, pero sí le causaron un daño en la imagen a Fundabien, más que todo en ese momento. Me acuerdo que les bajó un montón la recaudación. También están sujetos a esta fiscalización los contratistas de obras públicas y cualquier otra persona que por delegación del Estado invierta o administre fondos públicos. Entonces, mire, si usted realiza una obra para el Estado, una carretera, un hospital, ¿verdad? Cualquier obra pública, usted también está sujeto a la fiscalización por parte de la Contraloría General. Su organización y funcionamiento de atribuciones serán determinados por la ley. Esa ley es la ley orgánica de la Contraloría General de Cuentas. Lee, ¿Sí? empresas, empresas privadas, como, ¿cómo le digo yo? Como Veron, que empiecen así como Pinulito, Chapincito y todo eso. También, no, empresas privadas no se encarga de eso, solo son No, públicas. no. Empresas privadas solo si manejan fondos públicos. Ah, ¿Ah? ya que estén Por, involucrados como ver tipo Ban Rural, por lo verlo así, porque Ban Rural supuestamente tiene algo público. Banrural tiene parte de su capital es público y parte de su capital es privado. Ah, excelente. Entonces, en ese caso sí. En ese caso sí. Ahora, específicamente el caso de Banrural, yo le digo que sí como ejemplo de empresa del Estado. Ahora, Banrural, por ser un banco, ellos no están sujetos a la fiscalización de la Contraloría, sino que ellos están sujetos al control de la Superintendencia de Bancos, ¿verdad? Pero digamos, sí, si hubiera alguna empresa que manejara, le voy a poner un ejemplo, que ha estado de moda ahorita, Grupo Marmus, que eran los que administraban la autopista Palín-Escuintla, que la acaban de entregar al Estado. Vamos a ver cuánto dura esa carretera ahora. Ellos tuvieron por más de 25 años, tuvieron concesionada la carretera. Pero esa carretera, ¿a quién le pertenece? Al Estado. ¿Ah? El trato fue así. El Estado les dijo, miren, ahí está el terreno, hagan la carretera. ¿Va? Hagan la carretera y explótenla por 25 años. Y después de esos 25 años me la devuelven. O sea, la carretera es del Estado. Lo que pasa es que el Estado les permitió a ellos hacerlo. Pero es como cuando usted construye en el terreno de su suegro. Pues. ¿Ah?
Usted está construyendo, pero sabe que el terreno no es suyo. ¿Verdad? Y cuando usted se vaya, la casa se va a quedar ahí. ¿Verdad? Lo mismo pasa con ese grupo humanos, pero entonces ellos están administrando una carretera que es del Estado. De esos fondos, ellos le tenían que dar parte de ese dinero al Estado. Entonces ahí hay intereses del Estado. Entonces ellos son una empresa privada, pero como tienen una concesión del Estado, son fiscalizables por la Contraloría. Pero no cualquier empresa privada. Entonces solo las empresas privadas que tengan vínculos con el Estado, contratos, concesiones, ¿verdad? A Pinulito o cualquier empresa nueva o cualquier empresa, ellos fiscaliza la Superintendencia de Administración Tributaria, porque más que todo ellos no les importa el manejo de lo que usted haga con su empresa. Usted con el dinero de su empresa puede hacer lo que quiera, ¿no? Pero lo que sí tiene que hacer es pagar los impuestos. Entonces ahí es donde entran a fiscalizar ellos. Miren, vamos a ver cuánto está ganando Mindael, cuánto está pagando de impuestos. Ah, miren, está ganando tantos, pero de impuestos solo está pagando tanto. Ahí viene, miren, el ajuste, le llaman ellos, ¿verdad? Ahí le pegan el ajuste y le van a decir, mire, Mindael, usted tuvo que haber pagado tanto. Pero en determinados momentos puede ser hasta un delito. ¿Verdad? Hay un famoso caso ahorita de un supermercado, La Barata. Ellos están en proceso penal por una cuestión de evasión de impuestos. Según parece como que ellos cobraban con tarjeta de crédito, pero no estaban reportando la totalidad de los ingresos con tarjeta de crédito al momento de pagar impuestos. Entonces, cuando les hicieron el cruce entre los ingresos que tenían al banco por tarjeta de crédito y lo que estaban reportando, los cuadraron más jóvenes. Eran creo que 300 millones de impuestos lo que debían. Entonces, ahí están en proceso penal por eso. ¿Verdad? Entonces hay que tener cuidado, si uno es particular, más que todo con la SAT, ¿verdad? No tanto con la Contraloría de Cuentas, sino con la SAT. Elección. El jefe de la Contraloría General de Cuentas será electo para un periodo de 4 años por el Congreso de la República por mayoría absoluta de candidatos que conformen dicho organismo. Solo podrá ser removido por el Congreso de la República en los casos de negligencia, delito y falta de idoneidad. Entonces, miren, esto es importante. El Congreso de la República lo elige y solo el Congreso de la República lo puede remover. Y por causa justificada. Negligencia, delito o falta de idoneidad. Rendirá informe de su gestión al Congreso de la República cada vez que sea requerido y de oficio 2 veces al año. Gozará de iguales inmunidades que los magistrados de la Corte de Apelaciones y teniente juicio. En ningún caso el Contralor General de Cuentas podrá ser reelecto. En ningún caso. O sea, si usted es Contralor de Cuentas, solo puede ser Contralor de Cuentas una vez en su vida. ¿Verdad? En ningún caso va a ser reelecto. Entonces, miren, básicamente estos son como que si fueran comisionados del Congreso, ¿se dieron cuenta? El Congreso los elige y al Congreso le tienen que informar y el Congreso es el que decide si los corta o no los corta por causa justificada, pero es el Congreso al final el que tiene la decisión de poderlos destituir. Algo parecido a lo que sucede con el Procurador de los Derechos Humanos, ¿no? También él hace al Congreso el que tiene que rendir cuentas sobre todo, ¿no? No al presidente. El Congreso de la República hará la elección a que se refiere este artículo de una nómina de 6 candidatos, parecida a la del Ministerio Público. ¿Ven? 6 candidatos propuestos por una comisión de postulación integrada por un representante de los rectores de la Universidad de San Carlos. Miren, aquí hay una comisión de postulación, otra vez, un integrante electo por los rectores de las universidades del país, quien la preside. Luego, los decanos de las facultades, solo que aquí no son de las carreras de derecho, miren, sino que los decanos de las facultades de la carrera de Contaduría Pública y Auditoría de cada universidad del país. Un número equivalente de representantes electos por la Asamblea General del Colegio de Economistas, Contadores Públicos y Auditores y Administradores de Empresas.
Es bien parecida a la comisión, pero cambia un poquito. Un representante de los rectores, de ahí, todos los decanos, pero de las facultades de economía, digamos. Y luego, igual número de representantes electos por el Colegio de Contadores Públicos y Auditores. Para la elección de candidatos se requerirá el voto de por lo menos 2/3 partes de los miembros de dicha comisión. En las votaciones, tanto para integrar la comisión de postulación como para la integración de la nómina de candidatos, no se aceptará ninguna representación. Requisitos para ser contralor de cuentas. Este no se les puede olvidar, jóvenes, porque es uno de los pocos que no es abogado. Si se dan cuenta, casi todos los funcionarios establecidos en las leyes, la gran mayoría, los requisitos ser abogado, ser abogado, ser abogado. ¿Verdad? Pero en este caso no. ¿Verdad? Los abogados podemos hacer casi de todo. ¿Verdad? Pero los números es nuestro punto débil. ¿Verdad? Entonces, yo conozco algunos abogados que son contadores públicos y auditores. Eso les va bien porque trabaja casi solo de la SAT. Pero regularmente primero fueron contadores públicos y después se hacen abogados. Que sean abogados y que sean contadores públicos, no conozco ninguno. El Contralor General de Cuentas será jefe de la Contraloría General de Cuentas y debe ser mayor de 40 años, guatemalteco, contador público y auditor, de reconocida honorabilidad y prestigio profesional, estar en el goce de sus derechos ciudadanos y no tener juicio pendiente en materia de cuentas y haber ejercido su profesión por lo menos 10 años. Miren los requisitos para ser Contralor General de Cuentas. Y las facultades. En el siguiente artículo 235, el Contralor General de Cuentas tiene la facultad de nombrar y remover a los funcionarios y empleados de las distintas dependencias de la Contraloría y para nombrar interventores en los asuntos de su competencia. Todo ello conforme a la Ley de Servicio Civil. ¿Estamos bien? ¿Hay alguna duda, jóvenes? No, Lick, gracias, bien explicado, gracias. Excelente. Muy bien, entonces vamos a dejar el día de hoy, jóvenes, por acá, porque si no nos vamos a acabar el contenido de las siguientes clases y ya no vamos a tener contenido. Entonces, en la siguiente clase continuamos con los siguientes procedimientos constitucionales. Ahorita en un momento, en el transcurso de la tarde, les voy a publicar ya las notas, ¿verdad? Afortunadamente ustedes son poquitos, pero cuando toca trabajo y procedimientos, no puedo utilizar la tecnología para calificarlo, tengo que calificar manual, entonces tengo que leer todo. En cambio, digamos, las preguntas de falso y verdadero, esas ya las programo y prácticamente se califica solito el examen, pero no siempre se puede. Bueno, jóvenes, como siempre fue un gusto, los veo la próxima semana y pues ya como les digo, nos queda ya poquito tiempo de clases, hay que aprovecharlo, ya es poquito el contenido. Si tienen alguna duda de lo que vimos anteriormente, no duden también en preguntar, estoy a sus órdenes y cualquier cosa, pues me cuentan, ¿verdad? Saludos cordiales y se me cuidan y nos vemos la próxima semana. Y éxito en sus exámenes de hoy en la tarde. Gracias. Gracias. Saludos. Gracias, Lick. Feliz domingo. Feliz domingo.